Bueno, Victoria, adelante. Bien, bueno, yo vengo en una etapa primero de descubrimiento. Terminé los que son los cursos del MSI, de la Maestría en Manejo Costero, y soy comunicadora. Mi disciplina, soy licenciada en comunicación, y terminé los cursos de la Maestría en Manejo Costero. Iba con una idea, y dentro de lo que fue el proceso de la maestría, obviamente, incorporé varias cosas que me hacen como cambiar y que no llegaron a terminar con una tesis de comunicación. Aparte, viendo algunas tesis expuestas, creo que la interdisciplina, integrar y generar otra cosa también era lo que estaba buscando, porque si no hubiese hecho una maestría en comunicación directamente, con un enfoque quizás ambiental, pero bueno. Entonces estoy intentando incorporar todos esos conocimientos aprendidos y trabajar en una zona en la cual he trabajado en laboratorio durante la maestría en manejo costero, que es la zona de Piriápolis, el municipio de Piriápolis, con una delimitación de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del 2019, o sea que dentro del municipio de Piriápolis estaría abarcando algunos balnearios aledaños, como Punta Negra, La Capuera, Ocean Park, Sauce de Portezuelo y hasta el Arroyo El Potrero, pero delimitaría allí mi zona de estudio. Lo que las preguntas o lo que me interesa introducir son las tecnologías de la información y la comunicación dentro de lo que es el ámbito de una gobernanza adaptativa. ¿Ah? Tomando en cuenta algunas vulnerabilidades que presenta la zona, ¿ah? Algunas problemáticas como erosión costera, manejo de dunas móviles, intensificación en el uso del suelo, expansión urbana, degradación de la biota nativa y otras cosas más. Yo me centraría en trabajar sobre las prácticas de comunicación e información de estos actores claves, teniendo como pregunta si es posible, si estas nuevas prácticas, si la introducción de las tecnologías, las nuevas dinámicas de las prácticas sociales de comunicación, el interés de la participación en estos procesos de gobernanza, si se pudieran generar nuevos espacios colaborativos de intercambio que puedan ser, que renueven las formas tradicionales de participación en la toma de decisiones. Pensar como una codefinición de una participación, le llamo yo. Si es posible plantear ese espacio de innovación. Mirá, Victoria, el foco de atención que estás planteando para el ensayo es súper relevante e interesante, ¿no? Porque, digamos, cuando uno intenta ya evolucionar hacia lo que puede ser la gestión integrada o incluso los modelos más evolucionados como el codiseño, la coproducción, obviamente ahí hay un papel absolutamente crucial que es la comunicación, ¿no? Y la comunicación en el sentido de que todos los actores puedan no solo comprender la problemática, sino entender las alternativas que se van identificando. Y ojalá en el Zoom posible tengan la posibilidad de intervenir directamente en el diseño de esas alternativas. Ahora, el foco que vos estás haciendo en las nuevas tecnologías y en las redes es súper interesante porque, digamos, yo creo que hay elementos positivos y hay elementos negativos en ese proceso de construcción. Y tenés la ventaja de que hay redes muy importantes en este momento que, por ejemplo, involucra vecinos de la zona costera, que ya los tenés en funcionamiento y que solo ahí tenés un laboratorio
increíble, ¿no? De análisis, ¿no? Sí, Este, no, eso es impresionante, ¿no? Y la verdad es que me alegro, Victoria, que estés en ese tema porque se necesita una reflexión, ¿no? Profunda, donde yo creo que hay elementos, yo creo que es una herramienta formidable, pero no sabemos usarla. Esa es mi hipótesis, ¿está? O la usamos mal. Y en eso de no saber usarla o usarla mal, en realidad estamos conspirando para la construcción de espacios multiactorales, ¿no? De gobernanza, ¿no? Pero bueno, eso es una hipótesis y hay que trabajar sobre eso, ¿no? sí, yo vengo y tengo un trabajo que tiene que ver un poco con esto, con las TICs dentro del ámbito universitario, pero dentro de la toma de decisiones y el involucramiento de los estudiantes, que esa es como la base y donde yo venía quizás a trabajar un poco. Después lo que me ayudó mucho la pandemia, porque dentro de lo que fueron los laboratorios, creo que mis compañeros de laboratorio pudieron entender a las TICs como una herramienta y entender que hay formas, incluso hicimos un mapeo sobre todos los actores y lo hicimos en base a redes sociales, en principio, después obviamente que hubo un acercamiento, pero ver cómo ciertas etnografías y ciertas formas de vinculación no solamente se dan desde el estar, sino que hay otra nueva reconfiguración. Esta nueva reconfiguración de cómo habitar los determinados territorios, por eso yo le llamaba TGS, tecnológicos, geográficos y sociales. Esa construcción es un concepto que viene de Nilo Olivera, que es un comunicador también que trabajó los TGS en una democracia de extranjeros en Europa y que me parecía importante poder ese término, poder ver cómo, cómo es posible trasladarlo a poder potenciar y fortalecer estos procesos de gobernanza. Eh, y la pandemia obviamente que atravesó y aceleró esos procesos. Y creo Exacto. que le dio mucha aceptación a muchos que no, el Zoom a veces para actividades de cogobierno era impensado y todos decíamos que no, y ahora para nosotros es habitual. Entonces, creo que esa reconfiguración estaba ahí, tenía algunas restricciones, pero bueno, es por donde quiero ir trabajando. Victoria, mira, una recomendación. Sí. Yo creo que en el desarrollo de tu ensayo, y obviamente está vinculado a lo que va a ser el desarrollo de tu tesis de maestría, más allá del apoyo, obviamente, en el área de comunicación, que con mucho gusto, si querés, te puedo vincular a un grupo en ciencias eh, justamente en el área de ciencia de la comunicación de la UDELAR, con el cual comenzamos a interactuar y es un grupo muy potente. Creo que además, Victoria, te resulta fundamental tener un apoyo del área de psicología social, porque una de las cuestiones que ocurre en el intercambio de las redes es que las personas eliminan algunos filtros que en la comunicación cara a cara están presentes. Entonces, ahí es bien interesante explorar ese tema porque justamente la ausencia de esos filtros, ese modo incorrecto de estarse expresando muchas veces sin inhibiciones, etcétera, están generando problemas muy serios en la construcción de estos espacios multiactorales. Y ahí hay un elemento que me parece que hay que explorar para incorporar. Obviamente nadie duda, estas son herramientas que son formidables y llegaron para quedarse. El tema es que tenemos que aprender a usarlas. Y en ese aprender a usarlas creo que tenemos que visualizar todas las particularidades que eh, ocurren cuando la gente lo utiliza, ¿no? Y hay aspectos, digamos, que obviamente están asociados a divergencias o controversias más ideológicas o de cosmovisión,
pero hay otros elementos en juego que tienen que a mí me llaman poderosamente la atención, de formas de expresarse, de opiniones que tengo mis serias dudas que si las personas que se están comunicando estuvieran sentadas en un lugar, se expresarían de la misma forma o lo dirían con la virulencia que lo dicen. Entonces, ahí hay un elemento que es interesante explorar, Victoria, para avanzar en este camino. ¿Ah? Sí, también es importante ver cómo, cómo dialogan estos nodos comunicacionales dentro de los espacios tecnológicos, que son otros nodos a los espacios reales, ¿no? Entonces, ese Exacto. diálogo tiene que estar, y la construcción de determinadas formas o de determinados tipos de gobernanzas dentro de esos espacios, también a veces son llevados a través de un representante. Muchas veces por grupos de WhatsApp decidimos qué es lo que va a decir el representante. Entonces, Exacto. creo que es bien importante también no dejar de mirar y estudiar esos espacios para ver cómo pueden influir en una mejor participación y toma de decisiones. Excelente, Victoria. Por ahí. Realmente felicitaciones por el tema. Ahí Gracias. también algo que te va a ayudar muchísimo y que tiene varias reflexiones al respecto, específicamente de tu tema, es Daniel Linerarity, con el tema de democracia compleja. Te recomiendo, él tiene aportes específicos sobre cómo han transformado la dinámica de la democracia, la llegada a las redes sociales y demás. Muy bien, muchachos, ¿quién quiere continuar? Adelante. ¿Quién levanta la mano y se tira al agua con su ensayo y su caso? Yo Humberto, continúo. ¿Sí? Ah, perdón, dale y Valentina. después No, dale, dale. Voy Ok, después. vamos vale, por ti, Humberto, y después vamos por Valentina. Adelante. vale. ¿Tú me permites compartir la pantalla, por favor? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Me confirman si por favor ven el Google? Lo vemos perfecto. Vale, entonces solo quiero ubicarlo geográficamente, de dónde voy a tomar el caso de estudio. Este es Colombia, ¿cierto? El litoral norte del país. Esto es Atlántico, el Caribe. Hay un ecosistema o una zona geográfica estratégica para el país, no solo por su capital natural, sino también porque logísticamente está todo este corredor que ustedes ven aquí, es la conexión del país con el Caribe, con los Estados Unidos y con Europa, en términos portuarios. Entonces, aquí sobre este territorio confluye realmente, no es la totalidad, los puertos más importantes del país están sobre el Pacífico, pero aquí hay unas conexiones, sobre todo en temas de turismo, bastante fuertes. Entonces, en ese orden de ideas y desde esa vocación como comercial del territorio, en este sector, yo creo que parte de las referencias que tiene el país en el mundo es Cartagena, ¿verdad? Entonces, creo que hacia abajo de Cartagena, toda esta zona que ustedes ven aquí se conoce como el Golfo de Morrosquillo. Y el Golfo de Morrosquillo históricamente también era interesante por las amplias coberturas de manglares, de todas las especies de manglares que ustedes puedan imaginarse, confluían este territorio. Voy a situarme, voy a ir bajando en el territorio y aquí voy a encontrar un espacio que es una bahía. Esto aquí es una bahía. Este es el delta de un río que, digamos, tiene en términos de importancia, está como en el top 10 de los ríos más importantes del país, aquí donde realmente yo vivo, y hemos venido trabajando, estudiando hace rato este río Sinú y todas las implicaciones que tiene. En esta zona en particular, en esta bahía que está aquí, está sucediendo algo interesante ahora, y es que es el primer proyecto de carbono azul que tiene el país. Y leo en la prensa y leo en las noticias y parece ser que es el primer proyecto literal, pues ya con auditoría. Aquí hay una inversión de $1 millón de Apple
que ya garantiza la compra de los primeros bonos de carbono que se van a comercializar a partir del próximo año. La historia más allá, ¿cierto? La historia más allá de la venta de carbono, que es el fin último, tiene que ver con la historia de hace 30 años de este territorio. Y es, al ser unas zonas planas, clima tropical, la cuña salina no entra con tanta fuerza aquí. Entonces eran unos territorios muy aptos, muy buenos para la producción arrocera. Y entonces comienza todo el delta con una transformación desde hace 40 años con la producción de arroz masiva, una despensa arrocera muy fuerte en la costa. Y progresivamente eso fue evolucionando hacia los cultivos hacia las camaroneras. Entonces un montón de camaroneras se fueron implementando aquí y fueron abriendo paso al manglar, fueron deforestando al manglar, sobre todo también, y tengo que decir que hay unas realidades también muy bonitas como la producción de comida, pero también estos son puertos que conectaban muy fácilmente con Panamá y con Centroamérica para el transporte de base de coca y de coca. Entonces, realmente estos fueron territorios que en su configuración actual, los tejidos sociales se rompieron, se desfragmentó no solamente el manglar, sino también las relaciones interpersonales. Sin embargo, bueno, y aquí también confluye en este ecosistema una especie de reptil, aquí le llaman el caimán aguja. No sé si él estará en otros lugares, pero el caimán aguja es algo así como mide entre 3 a 4 metros y es muy endémico de esta zona. Y llegó a estar en los libros rojos de la especie en extinción en el país por allá en los años 90. Y a partir de ahí comienza un trabajo con las comunidades. A partir de aquí las agencias ambientales están administrativamente están diseñadas para su jurisdicción corresponde a cuencas. No hay límites geográficos departamentales o de ciudades, sino son cuencas. Aquí así se ordena así el territorio en términos ambientales. Y esa entidad comenzó a hacer un trabajo de sensibilización, pero también de construcción, de generación de nuevas formas de ingreso con estos pobladores, con estos cazadores de hace 30 años. Y a partir de ahí comienza un trabajo que hoy día, en 15 años, logró la recuperación de las especies. Ya no hay extinción, ya el caimán sale del libro rojo. De hecho, ellos pasan de ser cazadores a ser conservadores de la especie. Y se van sumando. Aquí hay una fundación en el país muy bonita realmente en su actuación que se llama OMACHA. OMACHA trabaja con especies en vía de extinción y ustedes la pueden encontrar, que trabaja con especies de reptiles, pero también trabaja con los manatíes, con el manatí antillano, que es el que está en esta zona por aquí. En el Amazonas trabaja con el delfín rosado y ha focalizado como unas especies que son objeto de constante peligro. Entonces también con la recuperación de este depredador natural de la zona comienza también como el resurgimiento del manglar, porque parte del estatus de conservación era conservar el ecosistema, ¿no? Respetemos los hábitats, los huevos, bueno, y comienza como la cadena trófica toda vez a recomponerse. Ya ya estoy hablando de la época, ya pasamos los 90, vamos por el 2000, 2010, realmente se comienza a visionar la restauración del manglar como un prospecto para todos estos procesos de carbono azul. Colombia fue muy ambicioso en su actualización de la NDC. En diciembre la apuesta del país es el 51% de emisiones. Entonces, de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Realmente sorprendió a muchos por la ambición que se tiene, pero eso implicaba también comenzar a revisar todas las estrategias que estaban desplegadas en el territorio para aportar a la meta. Y este es uno de los proyectos que más se tiene como fe, esperanza, como perspectiva de contribución como a esta meta. Y a partir de ahí, lo interesante comienza también ahora, y es que adicional a las entidades ambientales que se suman aquí, aparece
una entidad que para nosotros es como la agencia investigadora en temas de mares y costas, que se llama INVEMAR. INVEMAR es un instituto de investigación adscrito al Ministerio de Ambiente, y también comienza a aparecer el ministerio propiamente dicho. Entonces, en este pedazo de tierra, la gobernanza o la estrategia de gobernanza ha sido muy interesante porque cada uno entendió su rol dentro de los mecanismos de participación y atención y financiación. Cada uno sabe en qué está y cada uno permanentemente se dialoga y eso se refleja ya en las conversaciones con los mismos pobladores. Entonces, este proyecto a mí me pareció interesante y lo estoy revisando ahora con más detalle porque en el fondo, compañero, compañera, si ustedes conversan con los pobladores en su educación muy básica primaria, ustedes escuchan por parte de ellos el discurso de cuántas toneladas de CO2 se reduce por cada hectárea de manglar restaurado. Es decir, manejan una narrativa alrededor de la conservación con fines de producción sostenible que uno entiende que requiere de una inversión constante en el tiempo, de unos esfuerzos continuos para lograr a ese nivel deseado. Y ojo, las presiones todavía no se acaban. Al ser esto ahora se convirtió en un atractivo turístico para todo el territorio, porque se incentivó el turismo de naturaleza, entre otras cosas. Pero también comienza a aparecer, y les conté al principio el tema portuario, porque no ha dejado de perder su vocación en el territorio. Entonces comienzan a aparecer nuevas vías, nuevas rutas que atraviesan todo el país por estos territorios, y comienza como esa presión. Ustedes ven las manchas todavía que se ve como la diferencia. Y también porque estos son, en algunos casos, y ahí también entró ahora una nueva agencia que se llama la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, que tiene que ver con aquellos deslindes de lotes que realmente en alguna parte de la historia pasaron a manos de privados, pero que hacen parte de los espacios públicos de los cuerpos de agua, de estas rondas hídricas, de estos elementos. Entonces, no bajan la presión, es decir, no cesa la presión antrópica en ganadería extensiva, en vías, en aparición como de pueblos satélites alrededor del turismo, pero hay algo a favor que hay ahora que no había hace 30, 40 años, y es que hay una población consciente, luchadora, persistente y sobre todo conocedora. Ya no es aquella persona que tú en un discurso técnico podrías sorprenderla y te llevas tus sorpresas ahora tanto en lo jurídico como en lo técnico. Tan fuertes son que por causa de los movimientos que surgieron alrededor de la protección de este ecosistema, un puerto de aguas profundas que creo que iba a estar por esta zona aquí, que la licencia ya habían otorgado licencia ambiental y ellos a punta de presión social hicieron devolverla y el puerto hasta ahora ya no va más. Es parte como de la historia que quiero contar dentro del ensayo en este curso. Gracias. Humberto, es un caso súper interesante, ¿no? Es claramente un ejemplo que tiene que ver con transformación y cambio, ¿no? Y transformaciones que ocurren en múltiples componentes al mismo tiempo, productivos, sociales, etc. Ahí, mira, obviamente es fundamental en tu ensayo resumir de forma, digamos, compacta, pero que al mismo tiempo resulte comprensible los elementos claves que te explican la trayectoria histórica reciente, ¿no? Pero ahí aparecen algunas preguntas, Humberto, que me parece que es muy interesante explorar, ¿no? Uno es cómo determinadas agendas, ¿no? La agenda climática o la agenda de conservación de biodiversidad se articulan
entre ellas en el territorio, pero al mismo tiempo objetivos y metas que hay en el territorio. Me refiero en términos sociales, económicos, etcétera. Porque ahí hay un primer punto que es muy interesante analizar, Humberto, si estas agendas arriban al territorio en un formato, digamos, autista o por el contrario, arriban al territorio tratando de promover Pulsa, pero que al mismo tiempo tiene una visión más sistémica y trata de contribuir en los otros procesos, ¿no? Me estoy refiriendo a metas en la conservación de la diversidad, pero también en términos sociales y económicos. Y después, el otro elemento que me parece importante explorar en tu ensayo, Humberto, es en qué medida hay visiones compartidas, sobre todo porque es un territorio con múltiples vocaciones productivas, de conservación, etcétera, etcétera, que obviamente necesitan establecer ciertos acuerdos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué área destinamos a la producción? ¿Cuáles dejamos sin producir? O, por ejemplo, el caso que tú estabas nombrando, acá vamos a instalar un puerto de aguas profundas o no. Ahí hay una labor que me parece que es importante, que seguramente se está recorriendo y puede ser interesante evaluar de cómo articular esa multiplicidad de objetivos y de intereses. Porque es claro, Humberto, que en un proceso de transformación como el que tú estás analizando, actores mínima. Vale, gracias, Néstor. ¿Se escucha bien o se ha cortado? Porque si se corta puedo bajarla, saco la cámara a ver si se escucha mejor, ¿está? Sí, Néstor, se te Pero estaba como entrecortando. está, perfecto. Pero en definitiva, Humberto, resumen, muy interesante tu ensayo. Yo lo que te recomiendo son dar énfasis a dos aspectos. Uno, si efectivamente existen procesos donde se construyen objetivos, metas y visiones compartidas, puesto que es un territorio con múltiples vocaciones y que es posible administrar eso, pero implica ciertos acuerdos. ¿Qué área destinamos a la producción? ¿Qué áreas mantenemos para la conservación? ¿Qué zonas de estas se articula con el desarrollo turístico, etcétera? Y el otro elemento que te decía, Humberto, que me parece muy importante, es ver cómo estas agendas, las de cambio climático, conservación de biodiversidad, dialogan entre sí y al mismo tiempo resultan funcionales en el proceso de transformación y cambio que estás estudiando. Así que un caso súper interesante y relevante, Humberto. Felicitaciones. Valentina, adelante. Ahora sí me escuchan mejor, sin cortar. Sí, parece que se escucha un poquito mejor. Dale, perfecto, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Voy a presentar entonces mi caso de estudio. Voy a compartir pantalla. Tengo un... no estoy habilitada así para compartir. Para un poquito. Eso ya te lo pasó. Ahora sí. Perfecto. Gabriela, adelante. Perfecto. Ya. ¿Ven la diapositiva? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Ya. Bueno, yo estoy trabajando en un caso particular que es en la cuenca del río Ñuble, Ñuble y Tata, que está situado en Chile centro-sur. Es un río cordillerano, o sea, que nace en la cordillera de los Andes, acá hacia la derecha, y desemboca en la costa.
Tengo varias ideas y varias preguntas también respecto a mi tema, porque en realidad tiene que ver con un trabajo. Yo soy bióloga marina, he trabajado generalmente en la costa, pero hace un tiempo hemos estado desarrollando iniciativas de muestreos comunitarios y de investigación-acción de manera independiente, no ligadas necesariamente al área del trabajo, y ha sido en cuencas de río. Trabajando con comunidades organizadas en defensa del medio ambiente, sobre todo por amenazas puntuales en sus ríos, y con un grupo de compañeras del área también de las ciencias naturales, hemos estado apoyando con muestreos comunitarios y levantamiento de información para apoyarlos y trabajar juntos en la defensa ambiental. Entonces se da en el río Ñuble y Tata, que estamos en un proyecto chiquitito que nos ganamos unos fondos de 3 meses y estábamos haciendo unos talleres de diálogos de saberes con la comunidad organizada en cuanto a la defensa ambiental y a la preservación del patrimonio cultural de algunas localidades particulares del río Ñuble, que están aquí señaladas en amarillo. Esto ya es como el curso medio del río. Son localidades rurales pequeñitas y que están distantes entre 15 a 30 kilómetros unas de otras. Entonces estamos trabajando con 3 comunidades que están en este sector y una comunidad que está en este otro sector. Trabajamos con todos ellos en conjunto, nos reunimos aquí en Quinchamalí, que es un pueblito que está a orillas del río Ñuble. Y esta es la cuenca del Ñuble. El Ñuble viene de acá, y en esta parte que se llama la confluencia se junta con el río Itata, y hacia abajo a la costa ya pasa a llamarse río Itategua. Entonces, lo que yo quiero, lo que hemos venido haciendo hasta ahora es a través de mapeos colectivos y de diálogo de saberes, hemos recopilado harta información y hemos generado información también desde esta comunidad organizada, que son principalmente mujeres, y hemos generado información respecto al uso histórico que se le ha dado al río, y también cómo en el fondo, al pasar del tiempo, sobre todo de los años 90 en adelante, ellas han visto como una desapropiación del río. Se les ha aislado del río y de los usos que ellas le daban antiguamente, porque ha caído gran parte de la ribera en manos de privados que están explotando a nivel de monocultivos, tanto forestales. Bueno, la cordillera de la costa en ese sector es puro monocultivo forestal de árboles madereros, pero en la orilla del río se han ido instalando predios privados que están cultivando frutales y otras cosas de la agroindustria. Y por lo demás se han instalado una serie de chancadoras, que son de estas empresas que van a explotar áridos al río. Y entonces esos son como los problemas que tiene hasta aquí, por ejemplo, la parte media del río. Este es el lugar donde yo me voy a centrar ahora, pero viendo el tema de las escalas espaciales, si bien mi foco está ahí, igual después hay otra escala, como no sé si es una discordancia, pero también lo que pasa aquí está pasando a lo largo de toda la cuenca, pero solo que con distintas amenazas. Hacia arriba es la amenaza hidroeléctrica, un poco más abajo es la agroindustria, después acá viene todo esto de las chancadoras y de los monocultivos, y más hacia abajo, hacia la costa, sí que el tema también, vienen otros problemas. Entonces se ha producido como que han aislado un poco a las comunidades del río, y ya no pueden ir a hacer los usos como más históricos que le daban, que tienen mucho que ver con la articulación comunitaria, con el descanso familiar. Hay actividades súper históricas que se realizan ahí, como la alfarería, que está protegida por la UNESCO. Las mujeres trabajan en greda negra, antiguos cultivos de uva también, hay mucha industria vitivinícola como artesanal, y otras cosas que requerían del paso al río, del uso de vetas y cosas así, mucha pesca artesanal. Entonces se daba como una pequeña economía local, no formal, que se ha ido perdiendo, y también se ha ido desarticulando la comunidad con el pasar desde como de los 90 para adelante, pero luego se vuelve a articular en base a esto también, a querer rescatar su patrimonio local y de defender el medio ambiente. Entonces, tenemos esa información. Chuta, se me salió. Disculpen, acá la cerré, ahí sí.
Entonces, lo que yo ya tengo hasta el momento, en el fondo, es mi posicionamiento en torno al ensayo, que es a través de la investigación-acción y la transdisciplina. El marco teórico es lo que estoy perdida todavía, como que no lo tengo muy claro desde dónde enfocarme. Estoy reconociendo subsistemas en este sistema socioecológico, que sería obviamente el sistema natural, ecológico, y en el sistema social estoy dividiendo otros subsistemas que también quisiera ver si es que está bien ahí, que tienen que ver con la comunidad rural, que es la que hasta este minuto conocemos, y conocemos también sus redes, que serían las redes informales, tanto en la localidad donde estamos trabajando, como estas mismas redes entre comunidad organizada para la preservación del medio ambiente y de su como patrimonio cultural que se da a lo largo de la cuenca. Hay una red de comunidades que están organizadas de forma informal. Y el otro subsistema sería el económico e institucional. O sea, por un lado el económico, que tiene que ver con un desarrollo que en Chile lo vemos a nivel nacional y regional. No nos organizamos en cuencas, ni siquiera se da un manejo integrado de cuencas. Eso no se ve, no trabajamos así, tiene que ver más bien como con un comando control. Y en casos muy puntuales en que la comunidad y las instituciones como que se han alineado y han hecho lucha por de repente tener un manejo integrado de sistemas muy exclusivos o particulares, un humedal, un sector de un lugar, pero no es como la forma en la que se manejan las cosas acá. Entonces, este sistema Valentina, económico, ¿sí? realmente un caso muy, muy interesante también, porque, digamos, es un ejemplo donde vos estás navegando múltiples y grandes transformaciones, porque vos tenés un cambio productivo muy importante que se acelera enormemente por los impactos del cambio climático en Chile, y donde tenés un corrimiento hacia el sur de muchas actividades productivas que de repente en el pasado no llegaban hasta aquí, sobre todo aquellas agropecuarias, y que hoy comienzan a llegar. Pero al mismo tiempo, Valentina, tenés otro cambio que vamos a ver cómo termina, que una de las cosas que puede pasar en la formulación de la nueva constitución es que cambie drásticamente el formato con que se gestiona el agua, ¿no es cierto? Que el modelo chileno es un caso muy particular, un experimento increíble del neoliberalismo que ni siquiera en Estados Unidos se atrevieron a tanto, pero donde obviamente vos tenés un dominio privado en la posesión del agua que obviamente hace muy difícil avanzar. Ahora, en el foco de atención, teniendo en cuenta este contexto, Valentina, el rol de, digamos, de la ciencia ciudadana o lo que podemos enmarcar en el comanejo, donde son las comunidades las que empiezan a llevar actividades de relevamiento, de monitoreo, es un paso fundamental, ¿no es cierto? Porque obviamente ahí tenés roles que comienza a jugar la ciudadanía, que debería estar jugando un actor como el Estado, pero por omisión, intencionalidad o no, no lo está realizando. Ahora, aquí en el chat, Valentina, aparecen algunos comentarios que son muy buenos como marco teórico, ¿no? Yo creo que este es un caso donde te resulta ineludible leer a Harvey, ¿no? Porque es un ejemplo justamente de desposesión, ¿no? Donde los dueños o los habitantes de ese territorio empiezan a ser desplazados por otros, ¿no es cierto? Y donde obviamente en ese desplazamiento hay un modelo extractivista muy claro, pero un modelo extractivista que comienza a jugar de otra manera, de hecho desplazándose hasta estos territorios porque hay presiones externas que lo están condicionando. Entonces, me parece que es un laboratorio formidable, Valentina, porque tenés múltiples transformaciones al mismo tiempo. Y así como tenés una gran limitación en no
todavía no arribar a una gestión integrada y cómo acoplar los procesos aguas arriba con los de aguas abajo, obviamente un análisis sistémico como el que tú podés hacer tratando de entender estos procesos, pero las interacciones entre sí, las respuestas, es una contribución sin lugar a dudas crucial en este sistema, ¿no? En Aquí ese, hay, adelante. no, lo que me estaba planteando era, y lo que hemos visto es como pensar en la ciudadanía, claro, tomando como posesión del conocimiento, incluso antes que el Estado o que las otras instituciones, porque también ocurre que las universidades, por ejemplo, como institución, han hecho mucha investigación en la cuenca del Ñuble, igual que en otros lugares. Pero no es investigación que finalmente se traspase ni que llegue a puerto o en base a la cual se tomen decisiones que a la comunidad, sobre todo rural, les impacte positivamente. Entonces, estaba pensando en cómo plasmar también el tema de que, dado el cambio climático y la mitigación y adaptación que se está esperando hacer, sobre todo en estas zonas que vienen desertificándose, tanto la conservación de los valores naturales y ecológicos del río son súper importantes a nivel ecosistémico y a la vez son importantes también para hacerle como tener una opción al desarrollo industrial, que es el que está como súper posicionado en esta zona, pero que va también en desmedro de las comunidades más pequeñas, y que en el momento en que las industrias empiecen a salir de ahí, se empiecen a correr, o que el sistema simplemente ya no dé abasto, ellos quedan desprotegidos pues la nada. En cambio, sus, como, sus tradiciones y sus redes locales y sus economías locales están muy relacionadas a lo que es la conservación del ecosistema y su relación con el río, con el valle, con poder volver a sembrar ahí, con que vuelva a correr el agua desde la cordillera de la costa. Entonces, como tratar de hacerle ese juego a la importancia de la conservación, como lo que decía Ostrom, Sí, de que son las mismas comunidades las que pueden gestionarlo. sí, tal cual, tal cual. Y otro elemento que muchas veces juega las comunidades, juegan un rol de conector, ¿viste? Es un rol de conector, por ejemplo, entre los espacios de generación de conocimiento y los ámbitos de gestión. Ahí tenés un caso muy famoso que disparó toda esta construcción del comanejo en un humedal en Suecia, ¿no? Como un pequeño grupo vinculado a la conservación logró conectar toda una serie de actores y de agentes, muchos de ellos públicos, que no dialogaban y no interaccionaban entre sí. Pero vuelvo a este punto, porque me hiciste recordar, varias veces visité Chile por la recuperación del lago Yanquihue, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, sobre todo la última vez que fui, que justo caí 2 días después o 3 días después del asesinato de Catrillanca, entonces llegué y el hotel de al lado lo prendieron fuego, me acuerdo, pero una cosa que me llamó la atención fue que eh, había una cantidad de conocimiento generado, por ejemplo, por la Universidad de Concepción y el EULA, y ese conocimiento ya no te digo que era conocido por los usuarios, los vecinos, ni siquiera era conocido por los eh, organismos de gestión públicos, tanto del nivel regional como del nivel nacional, ¿no? Y me hiciste recordar de eso cuando dijiste, bueno, esta es una cuenca que también hay mucho conocimiento y mucho conocimiento generado incluso por la propia Universidad de Concepción. Entonces, ahí hay una dificultad que también yo creo que es interesante pensarla en el conjunto de una estrategia de construcción de ciencia ciudadana, ¿no es cierto? Porque para el relevamiento, el involucramiento de los actores en el territorio es fundamental, pero también hay que promover esa interacción entre los
ámbitos de generación de conocimiento académico y los ámbitos de gestión, de análisis y toma de decisión, que en varios casos lo que se ve acá en la octava región es que por algunas razones que puede ser interesante investigar, esa conexión es muy débil. Y esa conexión además es absolutamente desconocida, digamos, las implicaciones de eso para los usuarios, para los habitantes que están en el territorio. Así que ahí tenés un desafío gigantesco, Valentina, pero que es bien interesante, ¿no? Y son múltiples cambios al mismo tiempo. Yo creo que algo que seguramente va a pasar, veamos los acontecimientos, es que esta modificación de la Constitución representa un cambio importantísimo en la gestión del agua, ¿no? O eso es lo que, Ojalá. la esperanza, ¿no? Pero yo creo que ahí es un tema bien relevante y acá te han sugerido no solo Harvard, sino Milton Santos de Brasil, que me parece que son aportes que te pueden ayudar muchísimo. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a los compañeros y las compañeras. Me sirve mucho eso. Estaba medio perdida con el marco teórico. Y gracias, Néstor. Bárbaro. Bien, ¿quién quiere hacer aportes en este momento que no haya tenido tiempo de compartir sus ensayos? ¿Falta alguien más? Si les parece bien, voy a compartir, a ver si tenemos suerte en la transmisión. A ver, Gabriela Flores activó. Buenos días, profesor. Sí, a mí me faltaba exponer, no sé si... Bueno, adelante. ¿Podría habilitarme para...? Sí. Perfecto, ya estás habilitada. ¿Se logra ver? Sí, perfecto. Bueno, el tema de estudio que estoy haciendo es la ciudad agrícola que estoy haciendo, es en Majes. Esto queda en Perú, al sur del Perú, en el departamento de Arequipa. El lugar es el distrito de Majes, es una ciudad eminentemente agrícola. La particularidad de este lugar es que es un desierto transformado. Es muy joven, a su vez, tiene 39 años, pero en todo este tiempo ha generado una serie de, vamos a decir, efectos negativos en cuanto a la planificación urbana, a una serie de deficiencias de espacio público, todo referido al área urbana. Al haber mucha población, hay una presión sobre el territorio muy negativa. Gabriela, una sugerencia. Si querés apretar abajo el modo de presentación, así... A ver, Ahí está. ¿ahora se ve bien? Ahora, perfecto, perfecto. Disculpen. Y como le decía, el gran problema de esta ciudad es que si bien ha crecido exponencialmente con la agricultura, son 16.000 hectáreas, son 2.600 agricultores, todavía se ve que esta actividad no se refleja en la calidad de vida de estos agricultores, todavía siguen teniendo una economía precaria, pese a que, como digo, no siempre es sinónimo crecimiento con desarrollo, ¿no? Puede que haya crecido exponencialmente, pero otra cosa es la calidad de vida, cómo está viviendo esta gente. Es por eso que, a su vez, el Estado peruano no interviene mucho en este tipo de ciudades, las deja de lado. El ser una ciudad costera la aleja un poco del radar, vamos a decir, del Ministerio de Agricultura, que se enfoca mucho en la agricultura de la sierra, que
que sí tiene una particularidad, que hay productos de, vamos a decir, de origen. Acá estamos hablando de un desierto que se transformó, es decir, no hay nada originario, se ha impuesto todo, es prácticamente una ciudad artificial, diríamos. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, he organizado más o menos esto con unas matrices para identificar los conflictos y potencialidades en 3 ámbitos: urbano ambiental, económico productivo y sociocultural. Con una manera de síntesis, lo que he observado es que a nivel de los agricultores no están cohesionados debidamente. O sea, el gran problema de esta ciudad se da a nivel social. Los agricultores no están cohesionados, no tienen una capacidad colectiva para la comercialización de los productos. Esta mediana agricultura no está impulsada por el Estado. Hay una deficiencia de transferencia de conocimiento. Las instituciones que están encargadas acá de promover la agricultura, pues no están debidamente articuladas. La municipalidad, que es la que debería gestionar, se ha enfocado mucho en el área urbana nada más, pero no se enfoca en el área agrícola, no ve su desarrollo. Todo esto también se observa que hay una falta de pertenencia del poblador, por eso de que es una ciudad muy joven. Entonces, obviamente no existe esa apropiación, el hecho de que la gente vino de diferentes lugares, hace que esta ciudad sea de todos y sea de nadie al mismo tiempo, pero de alguna forma tenemos que encontrarle el camino para que se siga transformando. En cuanto a sus potencialidades, yo observo que ese resultado de esta intervención de estos agricultores, de transformar el desierto, para mí es un aspecto positivo el paisaje productivo como su resultante. Podría ser una oportunidad para hacer diferentes cosas, para un poco, yo hago esto porque lo que he observado es que los mismos agricultores, o sea, en la parte ya social, hay mucha apatía, o sea, ellos conocen que su problemática es muy negativa, hablar de agricultura es muy complejo, por lo tanto ellos creen que la solución es muy distante, que tendría que ser solo con la presencia del Estado a través de una política agraria. Entonces ellos no creen que el cambio pueda generarlo ellos mismos. Entonces yo hago hincapié en eso, que es un desierto transformado en un oasis productivo, un paisaje interesante. Bueno, no es un paisaje magnánimo, pero es un paisaje que es producto del esfuerzo de estas personas. Lo que pretendo es esto, que se genere el sentimiento de pertenencia, que ayude en la gestión y ordenación de esta ciudad agrícola. Esto es Majes ahora, ya luego de la transformación, se ve que es esto. Lo que pretendo hacer es enfatizar en esto, en la identidad agrícola, porque yo creo que los cambios aquí en esta ciudad se van a lograr desde adentro. Eso es lo que yo estoy pensando, porque, repito, el Estado está muy ausente de esto y tampoco se le puede pedir que ellos lo solucionen todo cuando la propia gente, estos agricultores, que han cambiado la ciudad, que han cambiado este territorio, si bien hay cosas negativas, voy a decir, porque acá hay mucho uso de pesticidas, mucho uso de nitratos sintéticos que están afectando el suelo, que están afectando el aire y una serie de cosas más. Pero lo que he observado es que debido a esa apatía generalizada, que es como que no quisieran ver la problemática, yo quisiera hablar del aspecto positivo, vamos a decir, de este paisaje productivo, de esa resultante, para que un poco se animen a seguir cambiando esta ciudad, porque si yo, en todas estas aproximaciones que he tenido, lo que he observado es lo que le digo, hay mucho desinterés, las mismas autoridades no les interesa resolver la agricultura, ha habido también vamos a decir, un diagnóstico negativo del Ministerio de Agricultura de echar la culpa a los agricultores de la situación.
Es decir, hay sobreproducción de cultivos, es culpa del agricultor. Hay una serie de... es culpa del agricultor. Pero desde las autoridades, desde estos organismos, no existe la estrategia para ayudar a los agricultores. Y también sucede lo mismo en todos lugares respecto a lo que comentó la compañera Valentina, de que también existe esa ausencia de la academia. Puede que haya mucha investigación, pero nunca se logra traducir en palabras simples al agricultor. Es decir, se sigue debatiendo esto, pero en términos estrictamente, en círculos académicos nada más. Entonces los agricultores nunca se enteran y eso es lo penoso. Entonces acá los agricultores están pues que hacen lo mejor que pueden, pero muchos de ellos desconocen que hay, no sé, nuevas estrategias, que hay permacultura, que hay otro tipo de agricultura. Entonces... Gabriela, una interrupción porque hay una pregunta aquí en el chat que me parece bien interesante, a ver si podés aclarar. ¿Cuáles son los principales productos que se generan en este territorio? Mire, acá cultivamos de todo, porque estamos a una altitud de 1.400 metros sobre el nivel del mar, o sea, este es un lugar bastante apropiado. La mayoría de productos es para agroexportación, estamos sembrando palta, uva, ají páprica, todo tipo de ajíes, ajos, cebollas, y es muy poco para el consumo nacional, que es, bueno, todos los cultivos, papas, de productos de consumo nacional. El problema con esto es la forma en la que estamos cultivando. Digo estamos cultivando porque mis padres son agricultores, entonces estoy ahí, yo soy también parte del problema. Soy parte del problema y también pretendo ayudar un poco a seguir transformando de manera positiva este lugar. Digo Gabriela, esto... Ay, perdón. no, muy bueno. Un par de preguntas antes de avanzar en los comentarios. Pero en definitiva, ¿de dónde proviene el agua que ha logrado esta Sí, transformación? perdón, era lo importante. Justamente esta transformación es gracias a todo un sistema de infraestructura hidráulica, de canales, túneles que traen el agua desde la cordillera, vamos a decir, porque han hecho toda una infraestructura para traer esa agua de los ríos de las alturas de Arequipa. Es por eso que es bastante particular, porque no es una ciudad que se ha creado de esa forma, porque no tiene un cuerpo de agua cercano, o sea, dependemos de otro sitio, por lo tanto, también hace que este territorio sea muy vulnerable, porque también es una zona, estamos dentro de un territorio sísmico, entonces ya tenemos problemas con esta infraestructura que está en riesgo, entonces también nos hace pensar, ¿no? Tiene sentido haber, no sé, diseñado, propuesto este tipo de ciudades sin ver más allá. Es que esa es la deficiencia del Estado, nunca piensa a largo plazo, son muy cortoplacistas. Y ese es el problema, que prácticamente han hecho la ciudad, la han diseñado, tal, y bueno, los agricultores están ahí solitos haciendo lo que pueden, ignorando muchos conceptos nuevos para cambiar su agricultura, para que los productos sean mejores, porque, como le repito, el uso de pesticidas y eso es muy negativo. Y no se puede seguir usando ese tipo de elementos porque nos vamos a ver perjudicados. Y ese es el problema, que la agricultura requiere, yo creo, varias miradas, y ese también ha sido el problema aquí, de que solo se cree que los ingenieros agrónomos van a resolver este problema. Y este es un problema más social, cultural, es mucho mayor que solo los tipos de cultivos o el tipo de tecnología que se les puede aplicar. Gabriela, Bueno, en eso estoy. Dale, súper interesante tu caso, ¿no? Pero este último comentario que tú haces sobre, digamos, cómo se visualizan los diferentes actores y el papel, en definitiva,
esta ilusión tecnológica de que los problemas actuales van a ser resueltos justamente por avances tecnológicos. No es sorprendente en este caso, porque en definitiva es un avance tecnológico, sobre todo captación y distribución de agua, lo que te ha permitido la producción que hay en este territorio, ¿no? O sea, hay un avance tecnológico en la implementación de ciertas capacidades tecnológicas que han llevado a esta transformación. Pero es súper interesante, ¿no? Esto es algo contraintuitivo, ¿no? Como un ejemplo que ha resultado una transformación increíble en tan poco tiempo, como eh, eh, presenta dificultades para navegar las transformaciones que se vienen en el corto plazo y que tienen que ver justamente con transformaciones de los sistemas productivos, donde obviamente los temas de sostenibilidad, inocuidad, trazabilidad, tarde o temprano van a llegar y van a ser tremendas barreras arancelarias para la comercialización. Entonces, es muy interesante el caso que estás analizando. Y tal vez en ese patrón que resulta contraintuitivo, la clave está, y yo creo que vos pusiste ya varias piezas sobre la mesa, de cómo, de alguna manera, cómo este ecosistema está conectado entre sí. Me refiero a todos los actores involucrados, desde aquellos que tienen que ver con las dimensiones académicas y técnicas, el ámbito público y obviamente los propios agricultores. Ahí aparece, digamos, unas desconexiones que pude identificar en tu relato que parecen piezas claves a revertir, ¿no? Sí, justamente lo que he identificado a lo largo de los años, porque yo vivo acá desde que tengo 5 años, es decir, he visto la transformación pues así, ¿no? Desde la primera fila, vamos a decir. Entonces, eso es lo que he observado, que los actores durante todo este tiempo nunca han trabajado de manera articulada, de manera cohesionada, no tienen un discurso en común, es decir, la agricultura no les interesa tanto, pero es contradictorio porque es la actividad que mantiene a esta ciudad. O sea, es que es un lenguaje, no sé, cada uno habla en un lenguaje y no se logran entender. Y como consecuencia, como le digo, los agricultores hacen lo que pueden, están desconociendo muchos conceptos, están, como se dice, no están viendo lo que se les viene en realidad, porque los sistemas productivos van a cambiar, ya están cambiando en realidad, y si nosotros seguimos con lo que estamos haciendo ahora, con esta agricultura, entre comillas, no sé, tradicional, bueno, no es tradicional, pero no vamos a llegar a ningún lado y esta ciudad puede colapsar. Entonces, no están avisorando en realidad los riesgos a futuro. Y ese es el mayor problema. No sé hacia dónde va a ir esta ciudad si siguen así. Entonces, lo que yo planteo es eso, trabajar desde la identidad, trabajar desde la visibilización del paisaje productivo, que es el resultado de esta intervención de estos señores, que es el aspecto positivo, un poquito para ir, ¿cómo se dice?, ganándome la confianza de nuevo, porque esta apatía no ayuda. O sea, los agricultores que todo lo ven negativo no ayuda, pero si hablamos de lo positivo, puede que surja en ellos ese cambio que se necesita desde adentro, que sean ellos mismos que digan, bueno, necesitamos cambiar esta ciudad porque si no, no vamos a ir no vamos a ir a ningún lado. Es súper interesante el caso. Víctor Arturo tiene levantada la mano y fíjate en el chat, Gabriela, porque hay varios comentarios y preguntas. Víctor, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gaby, por compartirnos tu trabajo, tu estudio de caso. Quería preguntarte, y de hecho hago algunas preguntas ahí sobre, o sea, de dónde vienen tus padres y a qué se dedicaban antes, porque me llama mucho la atención ese proceso de poblamiento y creo que vale la pena explorarlo para entender justo esas actitudes y esa disposición respecto al territorio y la identidad de estos agricultores arraigada a ese sitio. Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿de dónde vienen tus padres y a qué se dedicaban antes? Porque me llama mucho la atención ese proceso de poblamiento y creo que vale la pena explorarlo para entender justo esa disposición respecto al territorio y la identidad de estos agricultores arraigada a ese sitio.
porque quizás hay algo que tienen en común, ¿no? Que tiene que ver con la migración o la necesidad de migrar a ese lugar, porque si es que llegaste cuando tenías 5 años, ¿no? Y que tienes prácticamente toda tu vida radicando ahí, pero es difícil como, o sea, es justo una cuestión de identidad cultural, ¿no? Como lo que hay que fortalecer en ese sitio para poder impulsar otro tipo de bienestar, no tanto de desarrollo, sino de bienestar comunitario en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si has podido explorar en eso y si nos pudieras comentar un poco más. Sí, mire, precisamente ese es ¿cómo se dice? El punto acá en esta ciudad, que al ser una ciudad de migrantes, no tenemos un arraigo, es decir, no venimos de todos lados. Mis padres vinieron de la ciudad de Arequipa, o sea, vamos a decir, del centro. En el caso de mi papá, sí tenía mis abuelos que se dedicaban a la agricultura, por lo tanto, había ahí un saber ahí, entonces lo tenía del lado de mi mamá, no. Y muchos de los agricultores llegaron aquí como una oportunidad, porque eso fue un proyecto que se diseñó desde los años 70. Entonces fue una oportunidad para muchísimas personas que de repente no sabían nada de agricultura, pero era una oportunidad para hacer algo. Entonces es por eso que llega mucha gente muy jóvenes. Mis padres llegaron acá a los 30 y tantos años, ahora tienen 61, 62 años. Entonces, es la mitad de sus vidas las que han dejado acá en este lugar, y es la historia que se repite, o sea, se repite por los 2.658 agricultores que tienen las historias muy similares. Entonces, por eso esa construcción de la identidad es la que, es eso, una construcción la que tengo que hacer. Yo les denomino en primer lugar como habitantes del desierto, y cuando yo les digo que son habitantes del desierto, los agricultores me miran y me dicen, no, esto no es un desierto, ya está todo verde, ya no es un desierto. Y yo le digo, no, esto es un desierto, ustedes lo han transformado. Entonces ahí caen en cuenta de la importancia de su trabajo, en términos positivos, lo vuelvo a repetir porque hay muchas cosas que mejorar en este tipo de agricultura. Pero es interesante trabajar en eso, en esta construcción, en, en, en hablar con estas personas y decirles, ustedes transformaron esto, y de ahí construir esta identidad, este arraigo que tenemos que tener por este desierto. Entonces, es un poco complejo porque son migrantes, tenemos muchas miradas distintas, es muy complejo en realidad eso. Sí, pero muy interesante al mismo tiempo, Gabriela. Yo creo que una cosa que en este caso te puede resultar muy útil es justamente tener una investigación sobre, bueno, cómo están viendo ellos el territorio, porque aparecen algunas cosas súper interesantes de cómo en este relato que tú hacías sobre cómo ven el territorio y cómo en definitiva se han olvidado que el formato original es el desierto, ¿no? Y yo creo que eso es un punto de partida interesante, ¿no? Porque obviamente sin un involucramiento y empoderamiento de los agricultores, es imposible cualquier transformación. Entonces yo creo que un primer paso es tratar de entender cómo están viendo ellos el territorio, ¿no? Que probablemente vas a tener ahí una diversidad de perspectivas muy diferentes, e incluso te diría capaz que totalmente desconectadas de la gran transformación que les permitió llegar ahí. Sí, sí, yo he conversado, no con todos obviamente, pero con personas claves acá, y sí, existe mucho, se han olvidado creo de cómo era este lugar al principio, y al mencionarles de que estamos en un territorio vulnerable por esto de la infraestructura hidráulica, ellos dicen, y yo le pregunto, ¿y usted qué haría si es que, no sé, en algún momento colapsamos? Me voy, dice. Y yo le digo, pero ¿cómo se va a ir? Usted tiene que luchar en su territorio, el territorio que usted ha transformado. Entonces, de ahí recién caen en cuenta, en realidad. Es que ha habido mucho
vamos a decir, el escenario es muy negativo en cuanto a todas las instituciones, respecto al Ministerio de Agricultura específicamente. Ellos siempre han culpado al agricultor de todo, de absolutamente todo. Por poco los culpan del cambio climático. O sea, entonces hay mucha, ya el agricultor no quiere saber mucho, entonces es como que usted le quiere hablar algo y ellos le van a decir, no, ya sé que estamos mal y ya sé que nosotros tenemos la culpa, o sea, ya no hay nada, ya no hay mucho que hablar. Entonces, por eso le digo que hay mucha apatía, hay hasta la apatía por su mismo territorio que ellos han transformado, entonces lo ven todo muy negativo, como que no hay solución, y también ven en eso, ven su edad, digo, tengo 60 y tantos años ya, ¿cuándo vamos a cambiar esto? Serán otros 30 años, hasta ese entonces, ¿cuántos años tendré? Entonces, en realidad, y tienen razón en cierta parte, porque las transformaciones son a largo plazo. No se va a dar un cambio, ya sería mentirles y yo les voy a decir, sí, vamos a arreglar todo esto en poco tiempo. No, el cortoplacismo ha sido el problema. Nos gusta ver las soluciones, pero así rápidas, pero no sostenidas en el tiempo. Entonces, hay un problema fuerte ahí a nivel social de captar la atención, de ver cómo están pensando, y esa respuesta que me dieron de que si colapsa esto, ¿qué hace usted? Me voy, me voy y lo dejo todo. Entonces, eso me da una respuesta de que no están conscientes sobre la transformación que han hecho, y que ellos son los actores fundamentales, son ellos los que lo han transformado, van a ser ellos o sus hijos los que van a seguir transformando este lugar. Entonces, lo que se tiene que seguir haciendo es seguir hablando de la agricultura, pero desde otro enfoque, como le digo, desde la parte social, cultural, desde este paisaje, que es también una cosa que no necesariamente estamos hablando de tecnología ni nada, solo es la visibilización del paisaje. Entonces, va por ahí. Y la maestría que estoy cursando tenía algo particular, que en principio se elaboraba un proyecto que nos involucraba en el territorio para ver la problemática y tal. Entonces lo que yo vi era, y por eso el título que lo tenía por ahí, que era la bicicleta como excusa para la transformación del territorio. Es que en principio, bueno, surgió la idea de hacer un proyecto era como algo relacionado al agroturismo, al cicloturismo, que era para redescubrir este territorio y que los agricultores sintieran de que su lugar es algo interesante, tiene algo que ofrecer, no es todo negativo. Entonces era como un punto de, no sé, de inflexión, de meterme un poco ahí entre los agricultores, de ganarme la confianza de ellos, de eso, de contagiarlos de que podemos hacer algo entre todos y tener un discurso en común. En eso estoy en realidad. Gabriela, en ese sentido te recomiendo, hoy les mandé un mail y acá les copio el link. Fíjate, nosotros tuvimos el martes una jornada de transformación de sistemas alimentarios y hay una intervención de la hija de Patricia Balvanera, que me hiciste recordar ahora, que te puede resultar interesante, ¿no? De cómo pensar en innovaciones o generar nuevas innovaciones a partir de la combinación de conocimientos ancestral, nuevas tecnologías y demás, pero con el conjunto de actores. Ahí tenés una experiencia que te puede motivar. Muy interesante el caso. Miren, yo voy a tratar de compartir ahora un archivo que me llegó hoy con bien tempranito en la mañana. A ver si tenemos suerte con la transmisión. Les voy a pedir que me indiquen si surge algún problema, ¿está? Así que voy a compartir esta presentación con ustedes. Buenos días con todos. Mil disculpas por no estar presente hoy para escuchar en vivo sus comentarios y sugerencias.
Les voy a presentar mi caso de estudio. Todavía no tengo el título definido, pero sí los términos claves, ¿no? Y se llama Pago por Servicios Ecosistémicos y Manejo Adaptativo. Mi caso de estudio o el caso que yo quiero desarrollar para este trabajo de este curso tan interesante que hemos llevado en estos meses, se basa en los resultados de mi tesis de maestría. Yo ya terminé el trabajo de tesis de maestría, ya lo presenté y bueno, afortunadamente fue aprobado con distinción. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, les voy a explicar primero de qué trató mi investigación, cuál fue el problema que yo estudié, cuál fue mi pregunta de investigación y cómo recolecté datos y cuáles fueron los resultados y por qué quiero utilizar esto para desarrollar el ensayo de este curso. Primero, el ámbito de estudio. Mi investigación se hizo en la cuenca alta del río Santa. Ustedes ven el mapa a la izquierda que tienen en la pantalla. Esta cuenca se encuentra al norte de Lima, la capital de Perú, y es una cuenca glaciar. Ustedes aprecian en la imagen más grande del mapa, donde se encuentran los límites de la unidad del Alto Santa. Es una unidad hidrográfica del Alto Santa, se le conoce así, o como cuenca del Alto Santa también, ¿no? Y en esta parte, en este sector de la cuenca, hay un parque nacional que protege a la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca es una cadena montañosa glaciar, una de las más importantes, por no decir la más importante del Perú, porque constituye su principal reserva de agua, ¿no? Y además es una de las cadenas montañosas glaciares tropicales más extensas a nivel mundial, la más extensa a nivel mundial. Entonces, especialmente esta unidad hidrológica de la cuenca del río Santa es muy especial porque no solo alberga pues estos ecosistemas de alta montaña que son tan bellos, tan magníficos, sino también hay población en esta parte de la cuenca, ¿no? Y generalmente se tratan de ciudades pequeñas, son ciudades interandinas, y dentro de esta unidad hidrográfica también se encuentra la capital de la región Ancash, ¿no? Que es Huaraz, y es una de las ciudades más pobladas dentro de la cuenca del Santa. Entonces, esta unidad hidrológica es un gran sistema socioecológico, por así decirlo, cuyos procesos hídricos se encuentran mediados no solo por un régimen hidrológico pluvio-glaciar, como les explicaba, sino también por relaciones de poder político, económico y cultural sobre el agua, ¿no? Y bueno, debido al cambio climático, la acelerada desglaciación de la Cordillera Blanca ha ido alterando este régimen hidrológico de toda la cuenca, no solo la cuenca alta del Santa. Y entre los principales riesgos hidrológicos más latentes está la disminución de la calidad de los servicios hídricos. La disminución de la calidad y la cantidad, pero especialmente en la cuenca alta del Santa, el problema a mediano plazo especialmente es la calidad del servicio, ¿no? Esta zona, las características geomorfológicas de esta zona, especialmente de la Cordillera Blanca, hacen que a medida que los glaciares retroceden, dejan descubierto, dejan al aire, por así decirlo, rocas con alto contenido de metales, ¿no? Que cuando entran en contacto con la atmósfera, se desprenden, por así decirlo, y luego son arrastrados por la escorrentía y pueden contaminar muchos flujos hídricos. Entonces, hay fuertes problemas, severos problemas de calidad de agua en las subcuencas de origen glaciar que alimentan el río Santa, ¿no?
Entonces, bueno, les comentaba que esta cuenca es un sistema socioecológico porque también, aparte de los procesos hídricos, también hay relaciones de poder político, económico y cultural sobre el agua, ¿no? Y a nivel político especialmente, la implementación de instrumentos de política que regulan el uso y gestión del agua han configurado, por así decirlo, el patrón socio-hidrológico de toda la cuenca de Santa y de las demás cuencas del país también, ¿no? Y bueno, un instrumento de política, por así decirlo, que recién, si bien se promulga recién en el 2014, recién hace unos años se regula, se reglamenta, y apenas el año pasado salieron los lineamientos para la implementación de estos instrumentos, ¿no? Estoy hablando de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, o MERECE, como se les conoce acá, que no son otra cosa que a nivel académico se conoce como los esquemas de pago por servicios ecosistémicos, solo que en Perú tienen otra denominación, por así decirlo, ¿no? Y bueno, estas políticas, estos instrumentos se vienen implementando en el Perú y especialmente los MERECE hídricos, es decir, aquellos que intentan, que tienen como principal servicio ecosistémico los servicios hídricos dentro de estas transacciones, terminan de complementar estas políticas hídricas que ya se han venido implementando en el país. Entonces, un MERECE o un esquema de pago por servicios ecosistémicos es un esquema que tiene como objetivo generar fondos para la conservación y la recuperación de los ecosistemas a través de acuerdos de transacción de un servicio ecosistémico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que quienes se benefician directamente por un servicio ecosistémico deben pagar, retribuir o compensar a quienes se encargan de preservarlos. Entonces, lo que se pretende a través de este instrumento es convertir a la conservación de los ecosistemas como una actividad rentable, por así decirlo. Entonces, la cuenca de Santa, especialmente la cuenca alta de Santa, desde el 2015 viene experimentando diversas iniciativas para implementar estos mecanismos en unidades hidrográficas menores, como la que ustedes ven en este mapa, ¿no? Esta unidad hidrográfica o esta subcuenca se llama la subcuenca de Quilcay y es la principal subcuenca de aporte de servicios hídricos a la ciudad de Huaraz, que es la capital de la región donde se encuentra principalmente la cuenca de Santa. Y es también una de las zonas más pobladas dentro de la cuenca de Santa. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otras iniciativas y proyectos ya implementados en el resto del Perú, donde, paréntesis, esta clase de mecanismos, la más antigua, creo que se implementó en el 2013 o 2014, pero todavía son nuevos, ¿no? Todavía es un marco, todavía es un esquema que se ha regulado hace poco. Entonces, al menos en Perú todavía estamos en un proceso de aprendizaje en la implementación de esta clase de mecanismos. Bueno, ¿en qué me quedé? Como les comentaba, a diferencia de otras iniciativas y proyectos ya implementados en el resto del Perú, en la cuenca del Santa y especialmente en la subcuenca de Quilcay, la principal expectativa de estos MERECE es mejorar la calidad del servicio hídrico. Entonces, hay ciertas dinámicas relacionales bajo la lógica de estos esquemas que se presentan en el territorio, ¿no? Por un lado tenemos a los usuarios aguas abajo de la subcuenca, que vendrían a ser los retribuyentes directos según el marco normativo peruano
pero que a nivel académico se les conoce como los pagadores. Y los actores o los usuarios aguas arriba de la subcuenca, que vendrían a ser los posibles contribuyentes o los vendedores del servicio hídrico, ¿no? Que son los que contribuyen a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios hídricos. Pero además, estos esquemas también se caracterizan porque existen muchos actores intermediarios en el proceso, ¿no? En todo este proceso de formalizar o llegar a esta clase de acuerdos. Entonces, bueno, esta diapositiva es solo para establecer una analogía, una comparación entre los esquemas de pago por servicios ecosistémicos y la ley de MRS que se aplica en el Perú, ¿no? Que básicamente son lo mismo, lo único que cambia es el término. Y dentro del marco normativo peruano hay 13 servicios ecosistémicos reconocidos por la ley. Y bueno, dentro de estos esquemas, especialmente en la gestión de los servicios ecosistémicos, las funciones de los ecosistemas son muy importantes para distinguir qué estructura y proceso ecológico son fundamentales para mantener la provisión de estos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al comprender las características clave de los ecosistemas, vamos a poder gestionar, mantener, restaurar o evaluar mejor los servicios de estos. Y uno de los servicios precisamente claves son los servicios hídricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos servicios de aprovisionamiento, de regulación, servicios culturales y de soporte, pero los servicios hídricos demandados dentro de los servicios de aprovisionamiento es el suministro de agua. Y el suministro de agua es un servicio que requiere de mucho capital humano para su disfrute. Entonces, a diferencia de otros servicios, estos se definen, por ejemplo, por atributos de cantidad, calidad, ubicación y tiempo de flujo, ¿no? Hay un fuerte flujo capital para poder acceder a estos servicios y por lo tanto son uno de los servicios ecosistémicos que más ingresan a esta lógica de conservación de mercado, ¿no? O sea, dentro de los MRS o los esquemas de pago por servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, este es un esquema que muy similar al esquema que les presenté de mi área de estudio, ¿no? Donde tenemos pues a los usuarios aguas arriba, que vendrían a ser los contribuyentes a los vendedores, y los usuarios aguas abajo, que vendrían a ser los retribuyentes. Y bueno, teniendo como base estos términos que he querido utilizar un poco para ponerlos en contexto, la pregunta de investigación que yo traté de responder con mi trabajo de tesis fue: ¿de qué forma las interacciones socioecológicas afectan y se ven afectadas por la introducción de un esquema de pago por servicios ecosistémicos? Para responder a esta pregunta yo utilicé un marco conceptual y metodológico que se llama el metabolismo hídrico de los sistemas socioecológicos. El metabolismo hídrico integra las bases teóricas de los sistemas complejos autoorganizados y de la bioeconomía para analizar los procesos del agua en los sistemas socioecológicos. El metabolismo hídrico surge del metabolismo social, que es un marco conceptual muy útil para el estudio interdisciplinario de los servicios ecosistémicos. Y bueno, específicamente el metabolismo hídrico es un marco de análisis de los procesos del agua en los sistemas sociales y ecológicos, ¿no? Hay una evolución del enfoque. Primero solo se hablaba de metabolismo social y ahora ya el enfoque ha evolucionado al metabolismo hídrico y sigue evolucionando. Entonces, tomando como base
de los sistemas acoplados a agua humano, ¿cuáles son los principios, por ejemplo, ¿no? Primero, tener en cuenta que estas relaciones agua-hombre son muy complejas, ¿no? Porque ha dado origen a diferentes definiciones del agua y por lo tanto a diferentes formas de estudio y gestión. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, creo que eso se habla también mucho en las sesiones, en el curso, durante todo el curso. Y básicamente resume que cada persona tiene su propia racionalidad, su propia forma de ver o entender un determinado problema. Y esto también está influido mucho por las disciplinas, ¿no? Un sociólogo, un economista, un ingeniero pueden tener distintas visiones para un mismo problema. Entonces, este es creo que el principal desafío de abordar problemas bajo los enfoques o bajo el enfoque. Es reconocer el homonio descriptivo que representa la identidad de un que yo principalmente adapté para mi trabajo de investigación, y lo que hace es representar en niveles jerárquicos, tanto en los sistemas ecológicos como sociales, aquellos niveles sobre los cuales el agua tiene un impacto. Por ejemplo, en la cuenca hidrográfica, o watershed, como se le conoce en inglés, estos tres niveles que están dentro del recuadro azul representa la visión externa del enfoque del metabolismo, ¿no? Del metabolismo hídrico. Y se centra especialmente en los procesos ecológicos que ponen el agua a disposición de los sistemas sociales, es decir, todos los procesos a nivel ecológico donde el agua representa un fondo ecológico. Dentro de los niveles de los sistemas sociales se encuentra la cuenca problemática o problem como se define dentro de este conceptual, la interna, donde tienen lugar los procesos de un flujo social. Hay un tercer nivel, de análisis que es transversal a estos dos niveles de análisis en la interacción entre los sistemas ecológicos y sociales. Entonces, este nivel de análisis, que es transversal a ambos sistemas, lo que nos representa esta interfaz es precisamente, o compone el dominio, compone el sistema socioecológico, perdón. Este es un poco el marco metodológico que yo utilicé, está dentro del marco conceptual, definido dentro del marco conceptual del metabolismo hídrico. Y para responder a las preguntas, o a la pregunta central de mi trabajo de investigación, yo utilicé un estudio de caso, primero como estrategia central de investigación, pero además los lineamientos del metabolismo hídrico como marco metodológico también me permitió establecer un diseño de investigación multimétodo, ¿no?
Por ejemplo, para la cuenca hidrográfica yo analicé los flujos hídricos que tienen lugar en los sistemas ecológicos, empezando por un nivel un nivel jerárquico global, que tiene que ver con el ciclo del agua, que si bien es cierto yo no lo analicé, no lo incluí, pero sí lo utilicé como la principal fuente de entrada o fuente de recarga de mi cuenca hidrográfica, ¿no? Y bueno, luego en el siguiente nivel de análisis están las funciones ecosistémicas. Hay una categoría semántica ya definida para esto, y los tipos de agua que se contabilizan, porque lo que hace el metabolismo hídrico como herramienta de diagnóstico es contabilizar los flujos hídricos, tanto en el sistema ecológico como en el sistema social. Y bueno, para analizar este dominio, este nivel de análisis, yo hice un análisis de percepción social entre los diferentes actores involucrados, en el diseño e implementación de este MDS. Entonces, fue un trabajo un poco, como ustedes pueden ver, y perdón si es que no me pueden entender muy bien, pero fue un trabajo en el que yo primero tuve que recolectar datos hidrológicos. Yo soy ingeniera ambiental, entonces tuve que recolectar datos hidrológicos para hacer esa contabilidad de flujos, tanto en mi cuenca hidrográfica como en mi cuenca problemática. Y luego tuve que hacer mucho trabajo que es realmente es, es trabajo de los sociólogos, ¿no? Es en lo que ellos son expertos. Y bueno, para mí fue todo un aprendizaje desarrollar esta tesis, ver todos los niveles de análisis que hay bajo esta clase de enfoques. Y bueno, ha sido un trabajo muy intenso, pero que me ha dado mucha satisfacción. Entonces, por ejemplo, para la cuenca de información, he desarrollado un análisis de actores, luego he hecho entrevistas semi-estructuradas, he aplicado también una encuesta, combiné muchos métodos de recolección de datos, sobre todo porque el desarrollo de esta tesis me agarró en plena pandemia, entonces no podía salir a recolectar datos directamente, así que tuve que utilizar la tecnología para recoger información. Y obviamente complementé también con revisión de fuentes secundarias. Entonces, esta es un poco la conclusión a la que llegué. Perdón por no presentarles los resultados porque de verdad es muy extenso y creo que ya me estoy pasando con el límite de tiempo. Pero esta es básicamente la conclusión central a la que llegué, ¿no? El resultado de cómo estas interacciones sociales y ecológicas afectan por un lado la introducción de esta política, pero a su vez esta política afecta estas relaciones ecológicas y sociales. En este gráfico lo que yo resumo, por un lado, es los hallazgos de mi trabajo de investigación, ¿no? Y por otro también hago una comparación entre el discurso, entre la narrativa de la política peruana que regula estos esquemas de pago por servicios ecosistémicos versus versus las interacciones que se presentan en casos particulares, ¿no? Como mi caso de estudio. Por ejemplo, tenemos en las flechas de color plomo, por un lado, ¿no? Dentro del marco normativo, o lo que dice la norma, que esta clase de instrumentos o esta clase de esquemas lo que hacen a nivel ecológico es recuperar o conservar los sistemas ecológicos. A nivel social hay un cambio de comportamiento y las interacciones socioecológicas, una vez implementado esta clase de esquemas, es la de una coproducción de servicios ecosistémicos, una coproducción positiva de servicios ecosistémicos. Pero cuando uno analiza un poco todo el proceso de diseño e implementación de estos instrumentos ya a nivel local, por un lado, se da cuenta, o al menos dentro de los hallazgos que yo encontré dentro de mi tesis, en base a las entrevistas que hice, en base al análisis de actores, en base a las encuestas, por un lado fue encontrar que los
tomadores de decisión especialmente, perciben que esta clase de instrumentos, o que el diseño de este instrumento en sí, lo que hace es reducir a un valor económico los servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿no? Y a nivel social, la misma norma genera la exclusión de actores centrales dentro del diseño de estos esquemas. ¿Por qué genera una exclusión? Porque la norma no te obliga, por ejemplo, a incluir a todos los actores, solamente recomienda incluir a todos los actores. Pero además la norma también no da recursos a los actores locales para que puedan para que puedan convocar a todos los interesados, puedan primero hacerles conocer de qué tratan estos esquemas, por qué son importantes. Entonces, en mi caso de estudio, yo identifiqué, por ejemplo, que las comunidades campesinas que se encuentran en la parte media y alta de la cuenca no tienen ni idea de qué es un merece y no tienen idea tampoco de que se está implementando un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos en el territorio. Asimismo, la población o los usuarios aguas abajo, por ejemplo, en mi caso de estudio, que en este caso vienen a ser pues, los usuarios del servicio de agua potable, tampoco tienen idea de que se está implementando esta clase de mecanismos. Entonces son actores centrales dentro de la estructura de esta clase de esquemas, pero que están siendo excluidos por distintos cuellos de botella, ¿no? Y a su vez, de los resultados de las encuestas que yo apliqué a nivel urbano, por ejemplo, identifiqué que hay problemas en la legitimidad del proyecto, por un lado, pero también problemas en el reconocimiento de las autoridades, ¿no? En el nivel de confianza que la población tiene con sus, primero, autoridades políticas y también en las instituciones públicas y privadas que están relacionadas a la gestión del agua. Y bueno, dentro de las interacciones sociales y ecológicas, por ejemplo, a nivel social hay una mayor demanda de servicios hídricos en calidad y cantidad, pero también influyen en estas relaciones estos sistemas de valores humanos, ¿no? Y intereses materiales que hay detrás detrás de los flujos hídricos. Quería compartir con ustedes varias reflexiones de este trabajo, Rosa, y algunos comentarios para ya elaboración del ensayo, ¿no? ¿No es cierto? Y sobre todo los marcos que has utilizado, que recomiendo explorar a todos los compañeros, esto que es el metabolismo social de Valvanera y su correlato en el metabolismo hídrico, y este término que no conocía, pero que ya me voy a poner a investigar, de cuencas de información. Aspecto, Rosa, que puede ser interesante, en definitiva, en un territorio donde, y más con la característica de esto, del caso que tú estás trabajando, hay una, digamos, una interacción de colecta o cosecha de agua y que luego es de alguna manera conducida por recursos, por sistemas naturales, ríos, arroyos, pequeñas cañadas, para su utilización en los sistemas productivos. Obviamente ahí hay una articulación entre actores que es indispensable, ¿no es cierto? Entre aquellos que están cosechando agua, ¿no es cierto? O que canalizan el agua, o hacen las dos cosas, y los que después la van a utilizar. Entonces, una alternativa es a través de instrumentos económicos como los que tú estás estudiando. Pero dentro de esas alternativas también hay muchas variantes que también es interesante explorar, como por ejemplo que su interacción económica pase por
los beneficios económicos de la producción, ¿no es cierto? De producto, una parte va para el sistema de colecta de agua y transmisión, y el resto para el productor, ¿no? Entonces ahí muchas veces comparten los riesgos de esa manera en los procesos, ¿no? Como un ejemplo, con esto lo que te quiero indicar, Rosa, es que hay muchas variantes, y ahí el pensamiento de Ostrom es bien interesante, donde esos actores que necesariamente comparten bienes y servicios ecosistémicos, y por la direccionalidad del flujo hídrico se terminan acoplando en el espacio, necesitan encontrar alternativas donde todos se beneficien de las acciones coordinadas entre ellos, ¿no? Obviamente el pago de servicio ecosistémico es una alternativa, pero también pueden haber otras alternativas como el que te mencioné, y tal vez puede ser interesante explorar qué posibilidades existen de otras alternativas, sobre todo para compartir riesgos, participar directamente en los beneficios o cobeneficios, etcétera, ¿no? Muchachos, ¿preguntas o comentarios en relación a este caso? Muy bien. Vamos a cerrar por hoy este encuentro ya con el cierre de los ensayos, ¿no es cierto? Y recuerden de que tenemos ya la fecha de agosto establecida, se la vamos a recordar por email, procedimiento, y lo que sugiero es que todas aquellas dudas, inquietudes que tengan en el proceso del armado de su ensayo, la compartan por mail. Muchos de ustedes lo están haciendo de forma individual. Yo aconsejo, si pueden, muchos comentarios o dudas, inquietudes que ustedes tienen, que obviamente trascienden el ensayo propio, trascienden el caso de estudio, la problemática que están analizando, y pueden ser muy útiles para el resto de los compañeros, ¿tá? Pero ahí lo dejo a libertad de ustedes. Yo prefiero utilizar esa alternativa por el mail del curso. En relación a ello, ¿se debe enviar o se debe presentar? El ensayo se presenta por escrito. Nosotros ahora, en las próximas horas, vamos a estar enviando un recordatorio con todas las instrucciones, ¿tá? Pero ahora que recibimos este aporte de Rosa, que de hecho lo iba a compartir hoy con ustedes y le surgió un imponderable y no pudo, estamos pensando que puede ser muy interesante tener un formato bien compacto de unos 10 minutos en el mismo formato que Rosa lo ha hecho, ¿no? Que tenemos la ventaja ahora que el PowerPoint permite grabar estas presentaciones, ¿no? Porque lo estamos pensando justamente después para el intercambio de ustedes, y sobre todo para las generaciones que vienen, de que además de los ensayos escritos les puede resultar muy interesante estar compartiendo. Es una opción que en este momento nos pasa por la cabeza, así que la vamos a terminar de ajustar. ¿Preguntas o dudas, muchachos, en el cierre? Profe, tengo una consulta. ¿Hay alguna posibilidad de algún curso para el segundo semestre? Como en la misma Bueno, línea. miren, nosotros estamos organizando un nuevo curso que se va a proyectar para el segundo semestre del año. Siempre vamos a estar repitiendo este curso en el primer semestre y el segundo curso que paso a indicarles en el segundo semestre. Probablemente no lleguemos este año
pero sí lo estamos apuntando para el año 2022, que es justamente un curso sobre bases metodológicas en sistemas socioecológicos. Estamos esperando, o veníamos trabajando hace tiempo con el tema del libro que les acabo de compartir con colegas del Stockholm Resilience Center, y sobre ese libro ahora queremos armar, tomando de base ese libro, queremos armar un curso regular todos los segundos semestres. Así que estén atentos, obviamente nosotros vamos a estar compartiendo estas novedades, pero la idea, la meta que tenemos para el 2022 es estar dictando en el primer semestre el curso que ustedes han participado y en el segundo focalizarnos enteramente en las aproximaciones metodológicas. ¿Alguna otra pregunta o duda? Adelante. Quédense tranquilos que les va a llegar ahora todo un conjunto de instrucciones por escrito, fechas y demás, así que van a tener las coordenadas precisas para el cierre y presentación del ensayo. Recuerden, sí, que hay una ventana que es hasta agosto. Después, aquellos que no lleguen tienen la ventana de diciembre, después la ventana de febrero, todo ese calendario lo vamos a pasar. ¿Ah? Bien. Bueno, les deseo una muy buena jornada y seguimos en contacto por email. Recuerden, traten de ver la grabación de este encuentro que tuvimos el martes. Hay una intervención de Patricia Balvanera al inicio que está muy interesante, pero todo el conjunto de ese evento es realmente atractivo desde la perspectiva del curso y la elaboración de los ensayos. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense.